en primer lugar, muchísimas gracias a todos por compartir este ratito conmigo. Yo soy Mario González y aunque no vais a poder ver la cara porque este software no permite compartir el vídeo a la vez que la pantalla, estoy encantado de saludaros y espero que este ratito que vamos a pasar ahora aquí, aprendiendo sobre cómo la imagen satelital puede ayudarnos a tomar mejores decisiones en el manejo del riego, pues os pueda servir y sobre todo que interactuemos cuando termine y que os pueda solventar todas las dudas que tengáis en relación al mismo. Sin más, voy a comenzar a explicaros un poquito el objeto del webinar de hoy. Bien, porque actualmente tenemos un problema bastante grande en la agricultura, como sabréis, y es el tema del agua, ¿no? Cómo encontrar un programa de riego óptimo para utilizar de forma más eficiente el agua para regar nuestros cultivos. ¿Cuál es la principal pregunta que siempre nos hacemos? ¿Cuándo y cuánto regar? ¿Por qué? Porque evidentemente si aplicamos agua escasa o agua en menor demanda de la que el cultivo tiene, las plantas pues tendrán un estrés hídrico y evidentemente pues no tendrán una productividad adecuada. Si regamos de manera excesiva, evidentemente esto repercutirá en nuestros costes de producción, tanto por el coste de la energía como en el coste del agua, si, en muchas circunstancias. Evidentemente, normalmente la planta tendrá un comportamiento no adecuado, lo cual nos puede producir situaciones de encharcamiento, asfixia radicular y demás, un lavado de nutrientes y, en consecuencia, una bajada de las producciones y, evidentemente, de la rentabilidad. Lo adecuado, pues evidentemente el aplicar la cantidad de agua que la planta demanda, tanto en tiempo como en forma. Y evidentemente también una programación de riego óptima nos puede ayudar a mejorar la eficiencia en el uso del agua entre un 10 y un 15% en las mejores circunstancias. Habrá otras plantaciones, otros cultivos en las cuales sea un porcentaje menor, puesto que se esté utilizando otras herramientas o se esté haciendo un uso muy eficiente del agua, y otras en las que podremos subir la eficiencia en el uso del agua incluso hasta un 50%, puesto que recorriendo la agricultura, en este caso la península ibérica, me he podido dar cuenta de lo bien que se usa el agua en muchos sitios y lo mal que se usa en otros. Entonces, bueno, pues debemos de intentar mejorar siempre en la medida que podamos este tipo de aspectos. Por otro lado, ¿de dónde venimos? Pues evidentemente venimos de hacer un riego en muchas circunstancias muy tradicional, en base a la intuición, lo cual no quiere decir que esté mal del todo, puesto que al final el ojo del agricultor muchas veces también pues está muy entrenado y sabe perfectamente qué le ocurre a la planta en cada momento, y aunque no sea del todo óptimo, pero sí que nos ha permitido hacer las cosas medianamente bien hasta la actualidad. Posteriormente, pues se han ido desarrollando, investigando y conociendo muchos aspectos en relación al riego y a la demanda de agua por parte de los cultivos a través de los protocolos de cálculo convencionales, pero sí que es cierto que esta información está un poquito obsoleta y no es demasiado específica tanto de cultivo como de zona. El siguiente paso que se ha dado es introducir una serie de sensores, tanto en suelo como en planta, para determinar cuál es la demanda de agua en el cultivo en un punto determinado y cuál es el nivel de humedad, en este caso en el suelo, en ese punto. ¿Qué problema tiene esto? Pues evidentemente lo que nos provoca es tener que hacer una inversión en campo bastante alta, una logística desafiante en el caso de que tengamos que montar un equipo demasiado avanzado, y por otro lado también es una lectura puntual y ya conocemos la variabilidad que tenemos incluso dentro de una misma plantación, por pequeña que sea. Esto no quiere decir que sean tecnologías que sean descartables, ni mucho menos, pero sí que es cierto que hoy en día hemos dado un paso más y podemos combinar diferentes fuentes de información para que nos permitan a su vez pues tomar una decisión mucho más lógica en base a todo ello. El siguiente paso es este, ¿no? El aplicar una inteligencia agronómica en campo sin utilizar ningún tipo de hardware y que podamos seguir utilizando y aplicando agua de la mejor manera. ¿Cómo podemos conseguir esto? Bueno, pues como bien decía el título del webinar, hoy lo que quería contaros es cómo utilizar la imagen satélite para mejorar la toma de decisiones en cuanto al manejo del agua de riego. Y para ello voy a hacer una pequeña introducción de lo que es la teledetección. Para quien no lo conozca, la teledetección o imagen satelital se basa en una serie de sensores que van en este caso en los satélites, que ya de por sí circulan por nuestro cielo, y
estas cámaras multiespectrales que se llaman, que van montadas en los satélites o en drones o en diferentes tecnologías, pero en este caso vamos a centrar la charla en los satélites, nos permiten detectar cuál es, por simplificarlo mucho, la energía que un cultivo emite. Bien, esto a su vez se puede medir y se puede llevar después a un software en el cual obtenemos un mapita como estos que tenemos aquí, que básicamente nos permite diferenciar cuál es el estado de la vegetación en cada píxel de esa imagen que el satélite toca, diferenciando entre vegetación sana, la vegetación que más radiación refleja en este caso, medido en reflectividad, como podéis ver ahí, y una vegetación enferma o poco desarrollada en este caso, un porcentaje menor de reflectividad. Si a esto simplemente le atribuimos una serie de colores y le damos forma de mapa, como lo que podemos ver aquí, podemos diferenciar de manera muy simple y a través de esa imagen satélite cuáles son las zonas de cultivo que mayor desarrollo tienen, cuáles son las que menor desarrollo tienen, y utilizar toda esa información para lo que vamos a comentar a continuación. Bien, ¿cómo podemos medir la demanda de agua de los cultivos desde el espacio? He aquí el kit de la cuestión. Bien, lo que acabamos de mostrar anteriormente es una imagen de índice de vegetación. Dentro de la imagen satelital y los diferentes parámetros que se pueden calcular a través de la misma, tenemos uno, que es el más utilizado, que es el índice de vegetación, que básicamente nos mide cuál es la densidad de la vegetación en cada uno de las cuadrículas o píxeles que componen la imagen. Y en este caso, sabemos que más vegetación, como veremos después, indica una mayor demanda de agua, por una cuestión de transpiración de la planta. Entonces, podemos saber que un NDVI con un valor bajo, un índice de vegetación con un valor bajo en este caso, un poco desarrollo vegetativo de la planta, evidentemente, y aunque pueda resultar contraintuitivo, tiene una menor demanda de agua. Bien. En contraposición, a medida que aumenta el vigor del cultivo, el desarrollo del mismo y por ende el índice de vegetación, la demanda de agua en los cultivos irá siendo mayor. Bien, en este caso un NDVI de 0,6, la demanda de agua será una demanda media y cuando el NDVI alcanza altos valores, es decir, la vegetación tiene mucha densidad, hay mucha vigor en esa plantación, pues la demanda de agua será mayor. Bien, todo esto suena muy empírico, pero por llevarle un poco a lo que es campo y para que podáis entender, hemos comentado que más vegetación es igual a más demanda de agua. ¿Pero por qué? Pues evidentemente porque más vegetación, más masa foliar, implica mayor transpiración. Y sabemos que a medida que el cultivo transpira más, evidentemente consume mucha más agua, ¿vale? Y durante la mayor parte del año, en este caso con un cultivo anual, pero me da igual que sea anual, que sea un cultivo leñoso, la transpiración de los cultivos supera en mucha mayor medida a la evaporación del agua que se produce desde el suelo. ¿A qué voy con esto? A que esto es lo que nos permite el ser capaces de calcular la demanda de agua a través de la imagen satélite. ¿Por qué? Pues porque si fijáis en esta pequeña gráfica y en la curva característica de la misma, ahora vamos a ver cómo a través de esos índices de vegetación que calculamos con la imagen satelital podemos estimar el coeficiente de cultivo y por ende la demanda de agua de la planta. Aquí os he puesto un par de ejemplos de cómo a través de diferentes índices de vegetación somos capaces de calcular este coeficiente de cultivo. Perdón. ¿Por qué? Por ejemplo, con el SABI, que es un índice de vegetación, o con el NDVI, como podemos ver aquí, vemos cómo se correlaciona los valores que va obteniendo en este caso el índice de vegetación a medida que el cultivo se desarrolla con el coeficiente de cultivo teórico calculado. Con lo cual, a partir de una ecuación que nos corrige este índice de vegetación, para normalizarlo, podemos calcular la K sub C. Sabemos que la demanda de agua de un cultivo se calcula multiplicando la evapotranspiración de referencia por esa K sub C de cultivo. Y por ende, de esta manera somos capaces de calcular cuál es la demanda de agua a través de la imagen satelital. No voy a entrar en muchos aspectos técnicos porque después os mostraré más en detalle el funcionamiento del software, pero quiero que entendáis que esto tiene una base científica y que no es por mera intuición, sino que a través de esa imagen satélite, como conocemos cuál es el estado de la vegetación y ese numerito, ese índice de vegetación en cada píxel, podemos estimar cuál es la demanda de agua del cultivo
en cada una de las zonas, lo cual pues es muy interesante. Además, la aplicación de Mana nos permite en este sentido una supervisión diaria de los cultivos a través del uso de diferentes tipos de satélites e imágenes. Como podéis ver aquí, eh, tenemos acceso a las imágenes de Landsat, en este caso, que pasa cada 16 días y con un tamaño de píxel de 30 por 30. También hay imágenes de satélite Sentinel-2 con un tamaño de píxel de 10 por 10 metros y cada 5 días. Planet Scope, que es la principal novedad que hemos incorporado este año, que nos da imágenes diarias de un tamaño de píxel de 3 por 3. O sea, cada píxel, cada imagencita tiene un tamaño de 3 metros, con lo cual la información que nos da este tipo de satélites pues es súper interesante y muy precisa a la hora de calcular tanto el índice de vegetación como el resto de variables. Y por supuesto, de poder entender a través de esa imagen satélite qué está pasando en campo. Puesto que, como comentaré después, es muy importante no solamente consultar la imagen satelital y ver un mapa de colores, sino conocer realmente todas las variables que inciden en el manejo de cultivo para poder conocer no solamente qué está pasando en la imagen satélite, sino después el reconocer realmente cuál es el comportamiento del cultivo a través de esa imagen. Y por último, el cuarto satélite, perdón, es el Sentinel-1, que nos provee imágenes de 10 por 10 cada 3 días y en este caso nos permite también el que las nubes no sean un obstáculo, puesto que estos 3 satélites que acabo de comentar anteriormente, en caso de que haya nubes, evidentemente no nos dan una imagen de calidad, porque las nubes interfieren con esa medición que nos hace la cámara multiespectral. En este sentido, todavía las imágenes de Sentinel-1 no están disponibles en la aplicación, pero seguramente que los tienen en los próximos meses. Esto nos dará pues mucha versatilidad, puesto que en muchas zonas hay mucha nubosidad y evidentemente donde hay nubosidad, pues la imagen satelital no es de alta calidad. Bien, pero como comentaré después, esto no nos implica para nada que no podamos tener recomendación de riego. Bien, ¿cuál es el valor de una herramienta como Mana para mejorar la toma de decisiones en el riego? Pues evidentemente el que nos permita programar de manera óptima el riego y mejorar la eficiencia en el uso del agua, ya que disponemos de recomendaciones para cada uno de nuestros sectores de riego. Bien, después, supervisar los cultivos de forma remota. Como os he comentado, la imagen satélite, si algo nos da, es una visión global del cultivo y nos permite ver la variabilidad que hay dentro de una parcela. Y evidentemente, pues si tenemos más información de cultivo, seremos capaces de ir optimizando muchos de los aspectos de manejo. Y por otro lado, la simplicidad. Como vamos a ver después, que voy a hacer una pequeña review de la aplicación, es muy sencillo de usar. Por otra parte, no necesita ningún tipo de hardware, es únicamente la aplicación, tanto web como móvil. Y mediante una suscripción, pues podemos tener acceso a toda la información sobre nuestro cultivo y sobre la manera mejor para hacer esa programación de riego. Ahora, para que entendáis un poquito más acerca de la agronomía de Mana, voy a hacer un resumen de todo lo recapitulado anteriormente, en el sentido de que nos permite medir esa demanda de agua por parte del cultivo a través de la imagen satelital, con todo lo que os he comentado anteriormente, y por otra parte, ¿qué más necesitamos para saber cuál es la demanda de agua por parte de un cultivo? Evidentemente, contar con información climática. Para eso tenemos acceso a una red meteorológica que nos provee información como máximo 5 kilómetros alrededor de la finca y con eso complementamos la demanda de agua por parte del cultivo, el cálculo de la demanda. Además, Mana permite a su vez conectar con estaciones climatológicas privadas, bien, e incorporar esos datos que son puntuales y que son precisamente de la finca para realizar ese cálculo de la demanda de agua por parte del cultivo. Por otro lado, además incorpora un modelo que nos da una idea de cuál es el contenido diario de humedad en el suelo, ¿vale? Como vamos a ver después. Y a su vez, pues nos calcula recomendaciones de riego y nos da una recomendación de riego específica para cada sector, para cada zona que nosotros delimitemos, en diferentes formas. Quiero decir, podemos ver nuestra recomendación de riego en horas, podemos verla en milímetros, podemos verla en metros cúbicos, bien, y evidentemente puede que pensemos que se nos quede un poco corto únicamente la climatología y la imagen satelital para calcular la demanda de agua por parte del cultivo. Pues en este caso, además la aplicación tiene en cuenta otros aspectos del cultivo, como los diferentes estados fenológicos o fechas para el cálculo de la demanda de agua, evidentemente el cultivo, factores como el tipo de suelo, el nivel de materia orgánica, el nivel de malas hierbas y por supuesto todo lo relacionado con el sistema de riego, ¿vale?
goteo, aspersión, el sistema de goteo que sea, y dentro de eso, caudales, distancias entre emisores, etcétera, etcétera. Bien, con todo esto que os acabo de contar, la aplicación evidentemente es capaz de darnos una recomendación muy precisa por cada zona y cultivo. Bien, esto ya lo he comentado anteriormente, no me voy a enrollar demasiado, pero básicamente lo que hace Mana es proporcionar esas recomendaciones de riego diarias sin utilizar ningún tipo de hardware, y además la imagen satelital que nos provee nos permite supervisar los cultivos para mejorar no solamente la eficiencia en el uso del agua, sino otros muchos aspectos de manejo a través del conocimiento de estas variables. ¿Vale? Es un sistema que está ampliamente probado en campo y en diferentes partes del mundo, como podéis ver aquí, muchos cultivos, muchos clientes, muchas hectáreas monitorizadas. Y por otro lado, ¿qué es Mana? Que no lo he comentado. Pues bueno, Mana es una compañía israelí, en este caso pertenece a Rivulis Irrigation, que es una compañía global de riego, como comentaré después, que adquiere esta compañía en 2016, ¿vale? Básicamente está formado por un equipo multidisciplinar. La mayoría de ingenieros con los que cuenta Mana son ingenieros agrónomos, doctores en agronomía, expertos en teledetección, etcétera, etcétera, y por supuesto desarrollo de software. Y tiene 3 patentes en este caso relacionados, todos ellos, con el cálculo de la demanda de agua a través del imagen satélite. Por supuesto, cuenta con un equipo de personas alrededor del mundo, entre las cuales nos incluimos mi compañera María y yo, que nos encargamos del soporte, en este caso, de todos los usuarios de Mana en la península ibérica, ¿vale? Para explicar todos los aspectos relativos a la aplicación, resolver dudas, consultas, ayudar a la gente a introducir las parcelas, pues todas esas cosas. Y bueno, como decía antes, pues Mana pertenece a lo que es Rivulis Irrigation, que es una empresa líder en venta y suministro de sistemas de riego. Y sin más, vamos a pasar ahora a hacer una pequeña demostración de la aplicación. Os voy a mostrar cómo es y cómo funciona muy rápidamente. Y posteriormente, pues pasaremos a un turno de preguntas donde espero poder contestar todas vuestras dudas e inquietudes de la mejor manera. Bien, muy rápidamente, ¿vale? Porque no me quiero entretener, ya que ahora mismo y siempre disponemos de la posibilidad de crear una cuenta demo a través de la página web, que nos permite tener 10 hectáreas durante 14 días de prueba, para que todo esto que yo os voy a contar y que os he contado anteriormente lo podáis comprobar en vuestros cultivos y en vuestras parcelas. Entonces os animo a que cuando terminemos la reunión os metáis en la página web de Mana, es muy sencillo, os lo mostraré también, creáis una cuenta demo y nosotros, pues si necesitáis cualquier cosa, os ayudaremos a crear las parcelas, a aplicar las diferentes variables y en definitiva que podáis aprovecharos de estos 14 días de prueba para ver si Mana es una aplicación que os puede ayudar o no. Bien, os voy a mostrar en este caso la aplicación web. Bien, esto que vemos aquí nada más entrar es el dashboard o pantalla principal en la cual podemos ver nuestras parcelas dentro de la finca. En este caso es una explotación que cuenta con 2 parcelas, tomate de industria y maíz, ¿vale? Es una cuenta demo, con lo cual ciertas cosas de las que podéis ver aquí a lo mejor puede que no cuadren, pero bueno, solamente por eso la tengo únicamente para trastear este tipo de webinars. Y lo que vemos aquí directamente es todo lo que necesitamos para aprovecharnos de las funcionalidades de Mana. Imagen satélite, ¿vale? De nuestro cultivo, con nuestro índice de vegetación, diferenciando entre zonas con mayor vigor, las zonas de color verde, verde intenso, zonas con menor desarrollo vegetativo, en este caso verde más clarito, etcétera, etcétera, y zonas, por ejemplo, que seguramente no tengan cultivo, como es esta parte de aquí. Bien, zonas más desarrolladas, etcétera, etcétera. Bien, aquí también podemos consultar el pronóstico climatológico para el día de hoy. Temperatura mínima, máxima, precipitaciones, evapotranspiración. Y yendo hacia atrás o yendo hacia adelante, podemos consultar también el pronóstico climatológico esperado para los próximos días. Como comenté antes, podemos seleccionar también diferentes fuentes meteorológicas para contrastar los datos e incluso conectar con estaciones climatológicas privadas. Aquí también podemos ver cuál es nuestra recomendación de riego para cada uno de los sectores, en este caso de la parcela de tomate, que es la que tengo configurada, y para hoy. Bien, en este caso tengo la recomendación configurada en milímetros, pero si quisiéramos verla en horas de riego, nos aparecerían aquí las horas de riego recomendadas para hoy. Bien, además tenemos aquí un listado también por parcelas, en este caso con el tamaño de la parcela, el siguiente riego que nos recomienda, posibles avisos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien,
Siguiente paso. Vamos a irnos a la programación de riego. Pinchando dentro de la parcela, entramos ya en el corazón de la herramienta, la programación de riego. Tenemos en este caso dos sectores de riego y aquí estamos viendo cuál es el riego que nos recomendó ayer, qué riego nos recomienda hoy y cuál es el contenido estimado de agua en el suelo, que es un 100%. ¿Por qué es un 100%? Puesto que regamos diariamente, los niveles de humedad en el suelo se mantienen siempre cercanos a la capacidad de campo. Si pinchamos en este desplegable, que es lo interesante, vamos a tener acceso a nuestro calendario de riego. Como podéis ver aquí, tenemos en este caso la semana 25 del año, ¿bien? Y cuál es la recomendación de riego para cada uno de los días. 8 milímetros, 6,3, 6,8, 6,6. Y aquí arriba tenemos el porqué. La evapotranspiración es 5,9, la K sub C de imagen satélite es 1,14, etcétera. Con esto, pues calculamos cuál es la demanda de agua a través de la imagen satélite, en este caso, y por ende la cantidad de agua que tenemos que aportar. Por otro lado, de aquí abajo, nos aparecen los diferentes eventos de lluvia que se van sucediendo a lo largo de la campaña, en este caso. Tenemos capacidad, y es muy interesante siempre el adecuar todas estas variables a la realidad. Es decir, si yo, por ejemplo, hoy no he regado 6,8, pues lo suyo es que lo adapte. Por ejemplo, si he regado 6, pues poner 6, ¿vale? Bien sea en horas de riego o no. Aquí nos dirá que por qué no hemos regado la cantidad de agua de riego correspondiente y podemos decirle, pues o bien porque el suelo estaba saturado de agua o bien porque hemos decidido simplemente hacerlo así, ¿vale? ¿Para qué? Porque el sistema ajusta la recomendación de riego en base a lo que nosotros estamos modificando. Si aquí ponemos lleno, evidentemente mañana no nos recomendará regar más. Si aquí ponemos que el suelo no estaba lleno de agua, mañana compensará esa demanda de agua con lo que hoy no hemos regado, ¿vale? No voy a tocarlo. Por otro lado, imaginaos que hoy llueve, pues lo suyo es que aquí nos apareciera nuestro evento de riego para que nuestra recomendación se recalculara. Aquí abajo tenemos lo que decía, estas barritas nos miden cuál es el contenido estimado de humedad en el suelo en cada momento. En cultivos como en este caso el tomate, como regamos diariamente, siempre mantenemos los niveles de humedad del suelo muy cercanos a capacidad de campo. ¿Vale? Aquí tendríamos una pequeña explicación de lo que es cada cosa. Y luego, como os decía, podemos poner la recomendación de riego a las unidades que queramos. Voy a cambiar las horas de riego, ¿vale? ¿Cómo cambiamos horas de riego? Pues mira, poniendo aquí, delimitando qué caudal por emisor tenemos, distancia entre emisores, etcétera, etcétera. Bien, yo aquí lo tengo calculado ya. Le doy a guardar y automáticamente pues mi recomendación de riego se me pasa a horas, lo cual normalmente suele ser lo más útil para consultar. Aquí a la derecha tenemos la cronología de la temporada con las diferentes fechas más importantes dentro del cultivo, primer riego, inicio de desarrollo, la cobertura total de la vegetación, inicio de la senescencia o recolección, etcétera, etcétera. O incluso último riego cuando dejemos de regar. ¿Vale? Bien. Paso al siguiente paso o funcionalidad, que es la monitorización de cultivo a través de la imagen satélite. Como veis, nada más entrar ya me está diciendo que la imagen de hoy, en este caso, no está disponible debido a las condiciones meteorológicas o atmosféricas. Me aparece aquí una nubecita, por lo cual esta imagen no sería buena para monitorizar. Sin embargo, como podemos pinchar aquí y seleccionar otra imagen, esta semana, pues aquí en diferentes zonas está lloviendo, con lo cual pues tenemos mucha nubosidad y la imagen que tenemos no es demasiado fiable. Nos vamos al día 11, pero aquí ya sí tenemos imagen satelital. Día 11, y voy a seleccionar aquí a la derecha, por ejemplo, la del día 7. ¿Veis? Pues bueno, aquí podemos ir consultando las imágenes en las diferentes fechas a medida que el cultivo se desarrolla y diferentes índices. En este caso, lo que vemos aquí es el índice de vegetación o índice NDVI, que es el que comenté anteriormente. Podemos diferenciar claramente cómo hay esta zona de la parcela en la cual el cultivo está mucho más desarrollado. No sé a qué se deberá en este sentido, el agricultor seguro que lo sabe. Y aquí abajo, pues igual, aquí tenemos un rodalito en el cual la vegetación tiene mucho más desarrollo. Podemos ver cómo entre un día y 4 días después el cultivo se desarrolla un poquito también más, etcétera. Esto sería, por así decirlo, el índice de vegetación. Pero por otro lado, también disponemos de otro tipo de imagen muy interesante, que sería, vamos a ver si encontramos alguna. Estas son las de Planet Scope, que son las que comentaba anteriormente, que son de 3 metros por 3 metros. Como veis, del 25 de mayo al 7 de junio, el desarrollo del cultivo ha sido espectacular, ¿vale? Cubriendo muchas de las zonas y creciendo en vigor, ¿vale?
Otra de las imágenes de las que disponemos es la imagen de humedad, que es lo que quería mostraros, ¿vale? Esta imagen de humedad nos mide cuál es la humedad del cultivo en cada momento. ¿Veis? Aquí está. En este caso, el 31 de mayo, podemos ver cuál es la zona del cultivo que más hidratación tiene, seguramente porque este sector de riego tuviera más vigor y se ha regado más que el resto. Este tipo de imágenes están solamente disponibles para las imágenes de satélite Sentinel-2, ¿vale? Por eso, cuando tenemos imagen de PlanetScope del otro satélite, no tenemos acceso a este tipo de imágenes. Aquí también hay otro tipo de funcionalidades que no voy a entrar en detalle, pero que nos permiten pues, comparar fechas, comparar imágenes, en definitiva, ir viendo cuál es el comportamiento del cultivo. Control deslizante para pasar de una a otra, ¿vale? Pero voy a continuar para no perder más tiempo en esto, puesto que, como os digo, tenéis la posibilidad de hacer una cuenta demo y verlo por vosotros mismos. Manalytics, siguiente funcionalidad y novedad este año. Esto es para los más profesionales, para los más exquisitos en este sentido. Y Manalytics no es ni más ni menos que un apartado donde podemos consultar todos los datos de forma numérica, ver la evolución, conocer cuál es el índice de vegetación para cada una de las imágenes ideas, para cada uno de los sectores, ¿vale? Aquí abajo, cuál es la demanda hídrica a lo largo de los diferentes días, las precipitaciones, el riego, etcétera, etcétera. En definitiva, hacer una analítica de todos estos datos que vamos acumulando a lo largo de la campaña. Y por otro lado, una grafiquita con el contenido de humedad en el suelo en cada uno de los momentos. En este caso, como digo, al ser cultivo de tomate y regarse periódicamente, los niveles de humedad del suelo se mantienen casi siempre muy altos y por ende no vemos muchos picos en este tipo de gráficas. Cuando está todo un cultivo leñoso, en el cual normalmente se riega con menos frecuencia, pues podemos ver cómo en cada riego tenemos un pico y lo que tendremos que intentar siempre es mantener la humedad en el suelo por encima de esta grafiquita que tenemos aquí entre riego y riego, lo cual es muy útil también para definir ese intervalo entre riegos. Aquí tendríamos lo mismo, pero del otro sector, ¿veis? Como veis aquí, esto que trastearía yo algo, sí que hay un intervalo entre riego grande y tenemos estos picos, ¿vale? Lo que tenemos que intentar es que en estos picos entre riego y riego, pues los niveles de humedad se mantengan siempre en este punto, ¿vale? Para que el cultivo no tenga un estrés hídrico. Por último, un resumen de todos los datos que vamos acumulando a lo largo de la campaña y un balance entre lo que Maná planifica que hay que regar y lo que nosotros estamos regando en realidad en base a la información que vamos recolectando, ¿vale? Muy sencillo. Aquí en formato tabla, cuál es la evolución de la demanda hídrica, planificado versus real, recomendado, consumido, acumulado, y también podemos consultar esta información en formato gráfica, ¿vale? En evolución desde el inicio de la temporada hasta el final. Por último, información de campo, que no es ni más ni menos que todo lo que yo necesito para crear una parcela en la aplicación. ¿Cuál es esta información? El tamaño de la parcela, que lo delimitamos cuando dibujamos la parcelita, las fechas de inicio de la temporada, inicio de riego, final de riego, el protocolo de cálculo que vamos a seleccionar para la demanda de agua, de la FAO, el específico del cultivo para la zona. Aquí tenemos flexibilidad para poder introducir el que nosotros queramos. Y esto es en lo que se apoya también Mana cuando no tenemos una imagen satélite de calidad. ¿A qué me refiero con esto? Imaginaos que durante una temporada de 10 días no tenemos imagen. ¿Qué pasa con la recomendación de riego? Pues evidentemente disponemos de este coeficiente que nos permite corregir cuando la información de la imagen satélite no es suficientemente buena como para hacer una recomendación de riego. Y por ende la recomendación de riego siempre es ajustada. Nivel de malas hierbas o de cobertura de suelo, tipo de riego, riego por goteo, eficiencia, la tasa efectiva, que hemos calculado, como habéis visto, con los emisores, las distancias y demás. El factor operativo, que esto nos permite ajustar la demanda de riego en caso de que tengamos poca disponibilidad de agua o queramos aplicar un estrés determinado en un momento determinado al cultivo para una mejor maduración, para lo que sea. Y muy importante también para calcular esa demanda de agua, tipo de suelo, arenoso, franco, arcilloso, el nivel de salinidad, puesto que a medida que aumenta la salinidad, el cultivo demanda más agua, y el nivel de materia orgánica. A mayor nivel de materia orgánica, mejor capacidad de retención de agua y por ende menor necesidad de aplicación de agua. Todas estas variables son las que utiliza el algoritmo de Mana para hacer esa recomendación de riego. Bien, esto es todo lo que quería comentar hoy, muy por encima, como veis, la aplicación, pero porque os invito a que os hagáis una cuenta demo.
Y por último, decir también que muchas veces uno de los escollos que nos encontramos a la hora de utilizar este tipo de software es el tiempo que tenemos que dedicar. Bien, yo siempre digo que esto es una cuestión más de querer que de poder. Al final, con 5 minutos diarios podemos ver perfectamente cuánto tenemos que regar, cómo está el cultivo, tal, tal, tal. Pero aún así, este año hemos incorporado Mana by Messages o Mana a través de mensajes que nos permite recibir notificaciones en el móvil cada vez que tengamos que dar un riego. ¿Ves? Seleccionamos el código del país, el número de teléfono, el idioma, si es WhatsApp o si es SMS, y lo que queremos recibir. 2 días antes del evento de riego, un día antes, la hora que queremos recibir un mensaje. Queremos que nos mande cuando haya nueva imagen satélite, cuando tengamos que dar el siguiente riego. Todo. Damos clic en guardar y automáticamente cuando suceda cualquiera de estas cosas, recibiríamos una notificación en el móvil y ya a partir de ahí pues podemos entrar a la aplicación para hacer lo que corresponda, consultar la información que necesitemos. Bien, esto es todo lo que quería comentar, como decía. Muchas gracias en este sentido por haberme escuchado. Y a partir de ahora, pues estoy totalmente disponible para contestar vuestras dudas, vuestras inquietudes, vuestras cuestiones, ¿bien? Y, pues en definitiva, ser capaz de poder ayudaros, ¿vale? Voy a ver aquí que hay por el chat alguna cosita. Me preguntaban si la presentación está disponible en inglés. Sí, sí está disponible. Vale, podéis ir haciendo vuestras preguntas. Incluso creo que os puedo habilitar alguno el micro, si queréis, para que podamos interactuar a través de voz y no de mensajes escritos, ¿vale? Ya lo que queráis. Venga, animaos a hacer alguna pregunta. Si no es que ha quedado todo muy claro. Jeje. Bien, me preguntan si se pueden añadir fotos de drones o solo satélite. Hola Eduardo, muy buenas. Pues mira, en este caso no se puede añadir ningún tipo de imagen externa, ¿vale? Es decir, todas las imágenes que aparecen en la aplicación son imágenes que se cargan automáticamente de los diferentes proveedores de imagen satélite que he comentado anteriormente, tanto Sentinel como Planet, etcétera, etcétera. O sea que no se pueden cargar imágenes satélites perdón, imágenes de drones, ¿bien? Pero como has visto, al final las imágenes de resolución de 3x3 y diarias nos dan una información más que suficiente como para tomar mejores decisiones en el manejo del riego y por otra parte consultar o ser capaces de ver la variabilidad que tiene el cultivo en las diferentes zonas, ¿vale? Al final, bueno, pues el vuelo de drones, por comentar algo más, nos da una información muy precisa, pero poco temporal y con una serie de dificultades que al final, pues, en muchos casos no está justificado su uso, ¿vale? Tenemos que, cada vez por suerte, la tecnología satelital avanza más rápido y disponemos de imágenes más frecuentes, de mayor resolución, con mayor espectro de banda. Entonces, pues al final esta tecnología tiende a crecer y sin embargo el uso de drones, pues yo creo que va a derivar en otro tipo de aplicaciones, ya no tanto lo que es el manejo de índices de vegetación, a no ser que sea para cuestiones muy puntuales. ¿Alguna pregunta más? Si queréis, como os digo, os puedo habilitar el micro para que podáis preguntarme lo que os apetezca, siempre y cuando sea del tema que estamos comentando. Bien, mira, ya tengo un par de preguntitas más por aquí. Buenas tardes, Leonela, ¿qué tal? Desde Perú. ¿Cómo recibe el satélite todo el tipo de información de campo? ¿Instalan algún tipo de antenas? Bien, voy a intentar explicártelo de forma muy sencilla, ¿vale? Y para ello voy a volver a compartir la pantalla. Vamos a ver con esta diapositiva. Bien, como puedes ver aquí, y he comentado, estos satélites llevan unos sensores que lo que hacen es que captan la energía que el cultivo recibe. Bien, y luego estos satélites, evidentemente, tienen un software que se puede acceder para descargar las imágenes, que es con lo que nosotros trabajamos. Es decir, nosotros descargamos directamente la información que nos provee este tipo de satélites y con ella ya trabajamos, ¿vale? Como te digo, estas cámaras lo que captan es la energía que el cultivo refleja en este sentido y después esta información está accesible
para poder utilizarla en este caso para descargarla y para un software como el nuestro, ¿vale? No sé si he contestado a tu pregunta en este sentido, en el sentido de cómo recibe el satélite el tipo de información de campo, pero espero que te haya quedado claro. En el ejemplo del cultivo del tomate, ¿cuál era el sistema de riego? José María, en este caso es riego por goteo, ¿vale? A través de cinta, lo que se utiliza. Es lo más extendido, porque al final también, si queremos seguir una recomendación de riego, el utilizar riego a pie no tiene mucho sentido, puesto que la optimización del agua de riego en riego a pie, pues tampoco es, es mucha, con lo cual siempre tendemos a optimizar el agua de riego en sistemas que lo permiten, y en este caso el goteo es el sistema de riego que mejor nos permite optimizar el uso del agua de riego. Un pivot o una aspersión también evidentemente nos da mucho juego. Bien. A ver qué tengo aquí como algo. Vale. Bien. Me preguntan también, vale, ¿qué tipo de tarifas tiene y usáis colaboradores en España? Hola Eduardo, pues mira, te comento. En este caso tenemos dos líneas de trabajo. Una es a través de los distribuidores de Ribulis, bien. Los distribuidores de Ribulis son proveedores de riego y en este caso pues también ofrecen este software a sus clientes con las tarifas correspondientes. Eh, Te voy a poner aquí también, creo que puedo hacerlo a través de la aplicación. Dame un segundito para que puedas ver. A ver, mira, me voy a meterme en una cuenta que tengo yo para este tipo de cosas. Bien, mira, por ejemplo, tenemos diferentes planes, ¿vale? En este caso es una cuenta que ya tengo aquí que ha acabado la suscripción, que la creé también para un webinar. Y si le damos a suscríbete, nos aparecen los diferentes tipos de planes que tenemos. En este sentido, pagar sobre la marcha. ¿Qué quiere decir eso? Pagar únicamente por el uso que le das. Bien, pincharíamos aquí, continuamos y aquí, en este caso, depende del número de hectáreas, pues metemos el número de hectáreas que tenemos y automáticamente nos calcula cuál es el coste mensual, ¿vale? Lo mínimo que se puede pagar es un mes. Por otro lado, si alguien quiere contratar un plan de 6 meses, tendría un mes gratuito y igual, pagaríamos una sola vez con el número de hectáreas calculadas, nos calcularía el precio que nos cuesta y dispondríamos de la suscripción al software durante 6 meses. Y por otro lado, y para otros cultivos, que sí que es cierto que se están regando todo el año, pues tenemos el plan de 12 meses. Evidentemente, a medida que contratamos más meses, pues el coste por hectárea, que es lo que se paga en este caso, es menor, ¿vale? En cualquier caso, para todas las personas que hagan la cuenta demo después de un webinar de nuestro y encuentren con nuestro soporte, tenemos siempre alguna oferta especial, ¿vale? Pero intentamos siempre que sea con gente que asista al webinar, después tiene una reunión con nosotros para hacer ese soporte y demás. Si tienes inquietud en que lo hagamos, por nuestra parte no hay ningún problema. De todas formas, toda esta información está disponible en la página web de Mana, ¿vale? Que es esta de aquí. Aquí precios, solución de riego, toda la información y tenemos la web en español también. Y quien quiera hacerse una cuenta gratuita, pues solamente tiene que pinchar aquí en Start Free Trial y de una forma muy sencilla, pues empezar con todo el proceso de creación de campos y demás. Como os digo, si alguna duda hay en este sentido, tanto mi compañera María como yo somos los responsables de soporte y os estaremos encantados de ayudar, ¿vale? Bien, más preguntas. Cuando calculamos la demanda de agua de un cultivo, consideramos el tipo de suelo y además la profundidad radicular. Ejemplo, maíz tiene distinta profundidad que una vid. Evidentemente, un cultivo leñoso tiene mayor profundidad que un cultivo, en este caso, extensivo. Bien, para ello, la recomendación de Mana, como te digo, está expresada en horas de riego. Bien, no utilizamos ningún tipo de hardware que nos permita monitorizar la humedad del suelo, pero sí que a través de ese balance de agua en el suelo, como he comentado anteriormente, podemos estimar cada cuánto dar un riego y la profundidad radicular. Y en este sentido, Mana lo que diferencia de otro tipo de software es que nos permite monitorizar mucha superficie y tomar decisiones estratégicas, no puntuales. Lleva razón en este sentido, en que evidentemente una vid tiene una mayor profundidad radicular que un maíz, pero por eso esa gráfica que he mostrado anteriormente y estas barritas nos dan el intervalo en el cual tenemos que mantener humedad, pues nos permiten ajustarlo a la mejor medida, ¿vale? De todas formas, siempre digo que montar una sonda de humedad en campo no es descartable
utilizando mana. Es más información con la cual podemos tomar mejores decisiones. Y encima de tener esa recomendación por diferentes zonas a través del estado del cultivo, puedo conocer con un monitoreo específico el contenido humedad del suelo, pues estupendo. Bien, ¿cuál sería el área mínima del campo recomendado para que sea rentable el uso del software? Como para que sea rentable, con el mínimo de hectáreas, que es una, es suficiente. Es decir, nosotros tenemos el límite de creación de campos en 1 hectárea, porque si no, al final no disponemos de la información satelital suficiente como para dar una recomendación correcta. Ten en cuenta que el tamaño de píxel medio en el Sentinel es de 10 metros. Entonces, en media hectárea tendríamos nada más que 5 píxeles, con lo cual pues, no es información suficiente como para dar una recomendación de riego precisa. ¿Alguna otra pregunta que tengáis, inquietudes? No sé si alguno de vosotros ha pedido hablar por aquí, porque no sé si lo permite. Si no, ponerlo por el chat y os abro el micrófono. Vale, tenemos más por aquí. Sí, Ricardo. No te da las coordenadas como tal, perdón, que me he explicado mal. Me pregunta Ricardo si el software te da las coordenadas de campo cuando estás en él. Lo que sí que hace la aplicación móvil es que cuando tú estás en el campo, te ubica en el mapa. Es decir, te dice, tú estás aquí, con un triangulito, te dice en qué punto del campo te encuentras en cada momento cuando estás en él, ¿vale? O sea que sí. En este sentido, la exposición que he hecho ha sido muy rápida, no entrar en demasiados detalles técnicos porque no creo que sea el aspecto de este tipo de webinars. El objetivo de este tipo de webinar es simplemente mostrar cómo a través de la imagen satélite y en base a la ciencia, pues podemos tener una recomendación de riego precisa para cultivo y zona, ¿vale? Y en este caso, pues tenemos una herramienta como Mana que nos da toda la información que necesitamos para optimizar el agua de riego. Luego, dentro de la aplicación, pues habéis visto que hay muchos más detalles de lo que yo he comentado, pero simplemente quería mostraros, pues eso, programación de riego, cómo podemos hacerla, qué nos da la imagen satélite y en qué formato, el tema de Manalytics, ¿vale? Muy por encima. Ese era un poquito el objeto del mismo. Si tengo dos cultivos, ¿puedo emplearlo en ambos? Por supuesto. Si te das cuenta, la finca que tengo ya ahí creada combina dos cultivos, el tomate y el maíz. En este sentido, tú vas a tener recomendaciones para cada uno de manera independiente. Incluso diferentes fincas con diferentes localizaciones que estén una lejos de la otra, ¿vale? Crearíamos campos diferentes y a partir de ahí pues tendríamos una recomendación diferente para cada uno de ellos. ¿Se puede programar el riego con un controlador? Es una de las cosas en las que estamos trabajando, ¿vale? Llevamos un par de años ya viendo compatibilidades con diferentes empresas de programadores. En este caso, hay un ensayo muy chulo con una empresa israelí de programadores y aquí en España pues estamos en contacto con la empresa Progress, pero de momento no hay nada sólido, porque al final es complejo el vincular los dos software y llegará, pero de momento está un poco en recámara. Es uno de los proyectos que tenemos actualmente más en boga. A lo que hace ilusión en este caso es, pues eso, ser capaces de, oye, no solamente te digo cuándo tienes que regar, sino que se lo mando directamente al programador, ¿vale? Siempre con un OK del agricultor, eso por supuesto. Que se ponga a regar solo un programador en base a la información de un software, inicialmente no lo planteamos. Siempre tiene que haber la aceptación en este caso del agricultor. ¿Te da la mejor hora para realizar el riego? No, Ricardo. Y te voy a contar por qué, porque esto al final es muy relativo, ¿vale? Cada explotación tiene unas características similares, o sea, perdón, similares diferentes, y por ende la hora de riego mejor recomendada para el cultivo variará en base a eso. Entonces, no. Ahí ya entraría un poco el criterio
técnico del agricultor o del el técnico que gestiona esa explotación para saber cuándo es el mejor momento para regar. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que riegas con bombeo solar. Pues evidentemente ahí no puedes elegir mucho cuándo es el mejor momento para regar. O imagínate, por ejemplo, que tienes un suelo muy arenoso en el cual la humedad se pierde enseguida. Pues evidentemente lo que intentaría regar es cuando el cultivo está fotosintéticamente activo y absorbiendo agua del suelo. ¿Vale? Hay diferentes casuísticas que nos permiten a uno mismo pues, saber cuál es la mejor hora de riego, pero en este caso Mana no nos dice cuándo es la mejor hora. ¿Vale? También te digo que para eso estamos un poco también nosotros, como especialistas en el tema, tanto nosotros como nuestros compañeros de Israel, pues evidentemente estamos para dar soporte y contestar muchas de las dudas que surgen, aparte de lo que nos da el software. ¿Qué pasa si como productor no conozco bien las fechas fenológicas de mi cultivo? ¿Mana funcionaría? Sí. De hecho, o sea, Mana te da por defecto los estados fenológicos del cultivo, ¿vale? Entonces, tú lo que sí puedes hacer es ir modificándolos a medida que avanza la campaña, de manera muy sencilla. Desplazando esas barritas que nos aparecían, se cambia y se ajusta la recomendación. ¿Qué te quiero decir con esto? Tú imagínate que siembras un tomate, por seguir con el ejemplo este, y no sabes cuándo va a ser la fecha de máximo desarrollo. Pues por defecto tienes una, pero tú luego, cuando ves que está en máximo desarrollo o vas viendo cómo evoluciona el cultivo, puedes ir moviendo de forma muy sencilla las fechas para que se vaya ajustando. Bien. ¿Alguna otra cuestión? Si no tenemos ninguna cuestión, pues iremos finalizando el webinar para no haceros perder mucho más tiempo. En cualquier caso, como os digo, o bien por correo electrónico, o bien a través de la web, o a través de cualquier medio que consideréis, os podéis poner en contacto con nosotros para que os resolvamos esas dudas o inquietudes más particulares que tengáis. Y por otro lado, teniendo la oportunidad de crear una cuenta demo en la aplicación de forma gratuita para poder probarla y ver ya en cada caso cuáles son las dificultades o problemáticas o dudas que se tengan, pues os invito a que lo hagáis, ¿vale? Y al igual, si durante el proceso de creación de campos o de creación de esa demo tenéis alguna duda, tanto con mi compañera María como conmigo, os podéis poner en contacto y os resolveremos las dudas, o bien a través de teléfono o haciendo una pequeña videoconferencia en la medida y forma que vosotros penséis que es más adecuada, ¿vale? Os voy a dejar por aquí de todas formas mi email, ¿vale? En el chat. Y si tenéis cualquier duda o consulta, pues me podéis escribir por ahí. Y por otro lado, también mi número de teléfono, por si os es más cómodo mandarme un WhatsApp o llamarme, también lo tenéis por ahí. ¿Vale? Nada más. Simplemente agradeceros, por supuesto, el haber escuchado la chapa que os he dado sobre imagen satelital, sobre riego. Espero que os haya sido útil y hayáis podido aprender un poquito más acerca de toda esta tecnología y sobre todo agradeceros por la participación. Porque muchas veces este tipo de webinar son un monólogo y se hacen un poco pesados. Sin embargo, estas preguntas que habéis hecho al final de la charla, pues lo dotan de una característica especial y además a mí también me gusta mucho interactuar con las personas y entender cuáles son sus dudas, sus consultas y ser capaces de contestarlas. Así que lo dicho, muchísimas gracias, que tengáis un buen resto de tarde y aquí estamos para poder ayudaros en lo que necesitéis.